Hay coches que nacieron para ser muscle cars. Todos los conocemos, todos los esperamos. Pero hoy no vamos a hablar de esos. Hoy vamos a hablar de coches que no tenían derecho a ser rápidos. Coches que no fueron diseñados para correr, que no aparecían en anuncios gritando potencia, que no llevaban rayas, ni nombres intimidantes, ni promesas de cuarto de milla. Y aún así, dejaban atrás a coches que sí habían nacido para eso. Sedanes elegantes, coupés de lujo, autos pensados para viajar cómodo, en silencio, con la radio encendida y el mundo pasando despacio por la ventanilla. Coches que parecían inofensivos, hasta que alguien cometía el error de subestimarlos. Porque en los años 60, Detroit también cometió errores. Errores maravillosos. Errores en los que motores absurdamente potentes terminaron escondidos bajo carrocerías tranquilas, elegantes, casi aburridas. En este video vas a conocer coches que nunca fueron muscle cars, pero que humillaban a los rápidos. Si te apasionan los coches con historia, carácter y secretos que pocos conocen, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí contamos las historias que no aparecen en los folletos. Abróchate el cinturón, porque algunos de los muscle cars más peligrosos nunca parecieron muscle cars. 1963 Buick Riviera. Este es uno de esos coches que, incluso hoy, nadie mira pensando en carreras. Su diseño es limpio, elegante, casi europeo. Un coupé largo, bajo, refinado, creado para llegar bien vestido, no para salir disparado de un semáforo. Buick lo presentó como una obra de estilo y sofisticación. Un coche para quienes querían distinción sin extravagancia. Lujo sin ruido. Nada en su silueta sugiere agresividad. Y precisamente ahí empieza el engaño. Porque bajo ese capó interminable, Buick escondió uno de los motores más serios de su época. El famoso V8425 Nailhead, un propulsor de 6,96 litros que entregaba alrededor de 340 caballos de fuerza. Un motor que no fue diseñado para girar alto ni para impresionar en fichas técnicas, sino para entregar algo mucho más peligroso en la calle. Par motor masivo desde muy bajas revoluciones. Mientras otros coches necesitaban gritar para acelerar, el Riviera simplemente empujaba. Fuerte, continuo, inesperado. En cifras, el Riviera podía alcanzar los 100 km por hora en poco más de 7 segundos. Algo impresionante para un coupé de lujo de principios de los años 60. Pero los números no cuentan toda la historia. Lo verdaderamente desconcertante era cómo lo hacía. Sin dramatismo, sin ruido excesivo, sin sensación de esfuerzo. El coche avanzaba con una seguridad tan tranquila que hacía desaparecer por completo su tamaño y su peso. Y ahí está la clave del muscle secreto del Riviera. No te hacía sentir rápido, te hacía sentir cómodo. Tan cómodo que muchos conductores no se daban cuenta de lo rápido que iban hasta que miraban el velocímetro. Mientras los muscle cars clásicos transmitían tensión, vibración y ruido, el Riviera ofrecía silencio, estabilidad y una sensación de control absoluto. Era un coche que podía humillar a rivales mucho más famosos, sin que nadie lo viera venir. Por dentro, la experiencia reforzaba ese engaño. Asientos amplios, materiales de calidad, una posición de conducción relajada y una atmósfera más cercana a un salón elegante que a un coche de alto rendimiento. Nada te preparaba para lo que ocurría cuando hundías un poco más el acelerador. Y eso lo hacía aún más peligroso, porque no avisaba, no intimidaba, simplemente respondía. Hoy, el Buick Riviera de 1963 sigue siendo admirado por su diseño, pero muchos aún subestiman lo que fue capaz de hacer en su época. No nació como muscle car. Nunca fue pensado para competir en ese mundo. Y aún así, se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo Detroit, a veces, creaba monstruos por accidente. Elegantes, silenciosos y absurdamente rápidos. En el mercado actual, un Riviera bien conservado suele moverse entre $40,000 y $70,000, dependiendo de su estado y originalidad. Y si este coche ya te parece una contradicción, espera al siguiente. Porque ahora vamos a hablar de un modelo que parecía todavía más tranquilo y que escondía un error de ingeniería aún más serio. 1964 Oldsmobile Jetstar 1. A simple vista, parecía un sedán grande, serio y respetable. El tipo de coche que uno asociaría con viajes largos, ejecutivos tranquilos y una conducción relajada. No tenía una imagen deportiva, no buscaba llamar la atención y jamás fue presentado como algo radical. Era, en apariencia, absolutamente normal. Pero bajo esa carrocería discreta, Oldsmobile cometió uno de esos errores maravillosos que solo podían ocurrir en los años 60.
decidió instalar un enorme V8 de 6,5 litros, capaz de entregar alrededor de 345 caballos de fuerza, en un coche que no estaba pensado para contener semejante potencia. Este motor no solo era grande, era contundente. Entregaba par motor de forma inmediata, sin suavizar la respuesta, sin disimular su carácter. Para un sedán familiar era una combinación peligrosamente exagerada. El resultado era desconcertante. El Jetstar 1 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 7 segundos, cifras que lo colocaban a la altura, e incluso por encima, de varios muscle cars tempranos. Pero lo más inquietante no eran los números, sino la forma en la que los alcanzaba. No había teatralidad, no había dramatismo. Simplemente avanzaba con una fuerza continua que parecía no agotarse nunca, como si el coche siempre tuviera más de lo que estaba mostrando. Y aquí está el verdadero secreto del Jetstar. Nadie lo esperaba. No desde fuera, no desde dentro, y mucho menos en un semáforo. Su aspecto conservador hacía que otros conductores lo subestimaran sistemáticamente. Y ese era su mayor error, porque cuando el Oldsmobile aceleraba, dejaba claro que no había sido concebido con moderación. Era un coche demasiado rápido para la imagen que proyectaba. Por dentro, todo reforzaba esa contradicción. Un interior amplio, cómodo, orientado al confort y al uso diario. Nada sugería que estaba sentado sobre un sedán capaz de poner en aprietos a coches mucho más famosos. Esa mezcla de normalidad absoluta y potencia desmedida convertía al Jetstar en una anomalía dentro del catálogo de Oldsmobile. Un coche que parecía haber nacido sin un plan claro, y que por eso mismo resultó tan peligroso. Hoy, el Oldsmobile Jetstar, uno de 1964, sigue siendo un gran desconocido incluso entre aficionados. No nació como muscle car. Nunca tuvo esa intención. Y aún así se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo Detroit, en plena fiebre de potencia, a veces cruzaba líneas sin darse cuenta. 1966 Ford LTD. Este es probablemente uno de los mayores ejemplos de engaño automotriz de toda esta lista. Nadie, absolutamente nadie, miraba un LTD pensando en rendimiento. Era un sedán grande, cómodo, elegante y profundamente conservador. El tipo de coche que uno imaginaba estacionado frente a una casa suburbana, listo para viajes familiares y trayectos tranquilos por autopista. No había nada en su diseño que sugiriera velocidad, agresividad o intención deportiva. Pero Ford, en pleno apogeo de la guerra de potencia de los años 60, decidió hacer algo completamente fuera de lugar. Ofreció el LTD con uno de los motores más serios de su catálogo, el V8 427 de 7 litros, capaz de entregar alrededor de 410 caballos de fuerza. Un motor desarrollado con la competición en mente, instalado sin pudor en un sedán que jamás fue diseñado para esconder algo así bajo el capó. El resultado fue un coche que rompía toda lógica visual. En la calle, el LTD 427 era una auténtica anomalía. A pesar de su tamaño y peso, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en torno a los 6,5 segundos. Cifras que lo colocaban por delante de muchos muscle cars reconocidos. Pero, una vez más, lo verdaderamente inquietante no era la velocidad, sino la forma en la que la entregaba. Sin ruido exagerado, sin tensión aparente, el coche avanzaba con una autoridad silenciosa que hacía olvidar por completo que estabas conduciendo un sedán de lujo. Por dentro, todo reforzaba esa contradicción. Un interior amplio, cómodo, aislado del ruido exterior, pensado para largos viajes y conducción relajada. Nada en la experiencia sugería que estaba sentado sobre uno de los motores más respetados de la década. Era fácil subestimarlo. Y ese era, precisamente, el mayor error que alguien podía cometer. Hoy, el Ford LTD 427 es una de las combinaciones más raras y desconocidas de la era dorada americana. Nunca fue un muscle car oficial. Nunca quiso serlo. Y aún así, se convirtió en uno de los sleepers más extremos de su tiempo. En el mercado actual, los pocos ejemplares auténticos que sobreviven pueden superar fácilmente los $60,000 a $90,000, dependiendo de su estado y documentación. Y ahora quiero saber tu opinión. De los 3 coches que hemos visto hasta ahora, ¿cuál te parece el más engañoso? ¿El elegante Riviera, el olvidado Jetstar o este LTD que parecía completamente inofensivo? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene a continuación sigue empujando aún más los límites de lo que nunca debió ser tan rápido. 1963 Rambler Ambassador.
Rambler nunca fue una marca asociada a potencia bruta, ni a carreras, ni a músculo. Al contrario, era conocida por su enfoque racional, por coches eficientes, bien pensados y para muchos incluso aburridos. Y precisamente por eso, el Ambassador encaja de forma tan incómoda en esta historia. A simple vista, el Ambassador parecía un sedán elegante, correcto y conservador. Líneas limpias, proporciones equilibradas y una imagen que transmitía sensatez antes que emoción. Era el coche de alguien que valoraba la lógica, no la ostentación. Nadie, absolutamente nadie, lo miraba esperando algo rápido. Y ahí es donde Rambler jugó su mejor carta. Bajo el capó, el Ambassador podía montar un V8 de 5,4 litros, capaz de entregar alrededor de 270 caballos de fuerza. Puede que esa cifra no suene exagerada frente a otros coches de esta lista, pero aquí entra en juego algo clave. El Rambler era considerablemente más ligero que muchos de sus rivales directos. Esa combinación de peso contenido y potencia respetable le daba una relación peso-potencia sorprendentemente favorable para un sedán aparentemente tranquilo. En la práctica, el Ambassador podía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 7 segundos, colocándose al nivel de coches con una imagen mucho más agresiva. Pero, una vez más, el verdadero impacto no estaba solo en los números. Estaba en la experiencia. El coche aceleraba con una naturalidad desconcertante, sin sensación de estrés mecánico, sin ruido excesivo, como si todo estuviera perfectamente calculado. No intentaba ser rápido a base de exceso, sino de equilibrio. Mientras otros fabricantes apostaban por motores cada vez más grandes en carrocerías, cada vez más pesadas, Rambler eligió una solución más inteligente. Menos peso, mejor distribución, potencia suficiente. El resultado fue un coche que sorprendía sin necesidad de imponerse. Por dentro, el Ambassador reforzaba esa imagen racional. Un interior amplio, cómodo y bien acabado, pensado para el uso diario y los viajes largos. Nada gritaba rendimiento. Nada preparaba al conductor para la sensación que aparecía al acelerar con decisión. Era un coche que castigaba la subestimación, no con espectáculo, sino con eficacia. Hoy, el Rambler Ambassador de 1963 sigue siendo uno de los sleepers más infravalorados de los años 60. En el mercado actual, un Ambassador bien conservado suele situarse entre $25,000 y $45,000. Una cifra sorprendentemente baja para un coche con este nivel de carácter oculto. Y si este coche te hizo replantearte lo que significa realmente el rendimiento, espera al siguiente, porque ahora entramos en territorio Pontiac, con un modelo grande, elegante, y mucho más serio de lo que parece a primera vista. 1965, Pontiac Catalina 2+2. Este es uno de esos coches que viven permanentemente a la sombra de un nombre mucho más famoso. Cuando se habla de Pontiac en los años 60, casi todo el mundo piensa inmediatamente en el GTO. Y ese es precisamente el problema. Porque mientras el GTO se llevaba toda la atención, el Catalina hacía su trabajo en silencio, y lo hacía muy bien. A simple vista parecía un coupé grande y elegante, claramente orientado al confort. No tenía la imagen radical de un muscle car puro, ni buscaba ser el centro de atención. Era largo, ancho, refinado y con una presencia sólida, pensada para viajar rápido y cómodo por autopista, no para batallas de semáforo. Muchos lo veían como un Pontiac civilizado, y ahí estaba el error. Bajo el capó podía equipar motores V8 realmente serios, como el 421 de 6,9 litros, capaz de entregar alrededor de 360 caballos de fuerza. Este no era un motor pensado para sutilezas. Entregaba un par motor enorme desde bajas revoluciones, lo suficiente como para mover con autoridad un coche grande y pesado sin el menor esfuerzo. No gritaba, no exageraba. Simplemente empujaba con una fuerza constante y contundente. En la práctica, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 6,5 segundos. Cifras que lo colocaban directamente en territorio muscle, aunque su apariencia no lo delatara. Y, una vez más, el verdadero impacto no estaba solo en los números, sino en la experiencia. El coche se sentía estable, aplomado y sorprendentemente rápido para algo que parecía tan orientado al confort. Mientras el GTO ofrecía una experiencia más cruda, más directa y más ruidosa, el 2+2 hacía lo mismo desde otro lugar. Ofrecía velocidad envuelta en lujo, potencia sin asperezas y una sensación de control que hacía que todo pareciera fácil. Era el tipo de coche que podía viajar a altas velocidades durante largos periodos sin cansar ni al conductor ni a la máquina. Por dentro, el contraste era total.
Asientos amplios, buena insonorización, materiales de calidad y una conducción pensada para devorar kilómetros. Nada en el interior sugería que estaba sentado sobre un coche, capaz de acelerar como muchos de los grandes nombres del rendimiento americano. Y precisamente por eso el Catalina sorprendía tanto a quien cometía el error de subestimarlo. Hoy, el Pontiac Catalina, 2+2 de 1965, sigue siendo uno de los grandes olvidados de la era Muscle. Nunca fue tan famoso como el GTO. Nunca buscó ese protagonismo. Pero quienes conocen su historia saben que fue uno de los coupés grandes más rápidos y completos de su tiempo. En el mercado actual, una unidad bien conservado suele moverse entre $45,000 y $75,000, dependiendo de su configuración y estado. Y lo que viene ahora vuelve a cambiar el enfoque por completo. Porque el siguiente coche no solo era grande y elegante, era directamente descomunal. Y aún así, escondía un nivel de rendimiento que pocos esperaban encontrar en algo de ese tamaño. 1962. Chrysler Newport 413. Este coche parecía haber sido diseñado para pasar completamente desapercibidos. No tenía la extravagancia de un Cadillac ni la presencia intimidante de un Imperial. Era elegante, correcto y casi conservador. Un coche grande, cómodo y perfectamente alineado con la idea de un sedán familiar de alto nivel. Nada en su apariencia sugería peligro. Y precisamente ahí estaba el truco. Pero Chrysler en aquellos años no entendía la palabra moderación cuando se trataba de motores. Bajo el capó del Newport podía encontrarse el enorme V8413 de 6,8 litros. Un propulsor capaz de entregar alrededor de 350 caballos de fuerza y, sobre todo, un par motor descomunal. Este no era un motor para lucirse en cifras refinadas. Era un motor para empujar con autoridad, mover masas enormes y hacerlo sin esfuerzo aparente. En la carretera se comportaba de una forma casi inquietante. A pesar de su tamaño y peso, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en torno a los 7 segundos. Algo difícil de creer para un coche que parecía pensado exclusivamente para el confort. Pero, una vez más, el impacto no estaba solo en la aceleración, sino en la facilidad con la que lo hacía. El coche no transmitía tensión. No parecía forzado. Simplemente avanzaba como si la potencia fuera infinita. Era el tipo de coche que nadie tomaba en serio, hasta que desaparecía en la distancia con una naturalidad desconcertante. Mientras otros coches exigían atención constante, el Chrysler ofrecía estabilidad, suavidad y una sensación de aplomo que hacía que todo pareciera bajo control, incluso cuando el ritmo era muy alto. Por dentro, el ambiente reforzaba esa ilusión de tranquilidad. Asientos amplios, suspensión blanda, aislamiento acústico excelente y una conducción pensada para largas distancias. Nada te advertía de que estabas sentado sobre uno de los motores más grandes y capaces de su época. Era fácil relajarse demasiado, y ahí residía su peligro real. Hoy, el Chrysler Newport 413 es uno de esos clásicos que muchos pasan por alto. Nunca fue un muscle car, nunca tuvo esa fama, y quizá por eso sigue siendo tan interesante. En el mercado actual, un Newport bien conservado suele situarse entre $25,000 y $45,000. Una cifra modesta para un coche con semejante presencia y rendimiento oculto. 1964 Studebaker. Avanti R2. El Avanti no parece un muscle car. De hecho, no parece casi nada de lo que Detroit estaba produciendo en ese momento. Su diseño es extraño, futurista, casi europeo. Bajo, liso, sin exceso de cromo, sin líneas agresivas ni proporciones clásicas americanas. Era un coche que parecía venir de otro lugar y de otro tiempo. Y para muchos simplemente no encajaba. Studebaker ya estaba luchando por sobrevivir cuando decidió lanzar el Avanti. En lugar de jugar sobre seguro, hizo exactamente lo contrario. Apostó por un diseño radical y por una ingeniería que desafiaba toda lógica comercial. El Avanti no fue pensado para competir con muscle cars. No era su intención. Pero alguien dentro de la marca decidió que, si iban a arriesgarlo todo, también lo harían bajo el capó. Ahí aparece el verdadero muscle secreto del Avanti R2. Un V8 de 4,7 litros, equipado con un compresor Paxton, capaz de entregar alrededor de 290 caballos de fuerza. Puede que la cifra no parezca descomunal frente a los grandes Big Blocks, pero el Avanti era más ligero, más aerodinámico y mucho más eficiente a alta velocidad. El resultado era un coche que no solo aceleraba con fuerza, sino que seguía empujando donde muchos otros empezaban a quedarse sin aliento.
En cifras, el Avanti R2 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en torno a los 7 segundos y alcanzar velocidades máximas cercanas a los 280 km por hora en configuraciones específicas, convirtiéndose en uno de los coches de producción más rápidos del mundo en su momento. Y lo hacía sin parecer rápido, sin rugir, sin intimidar. Era velocidad envuelta en silencio y diseño extraño. Lo verdaderamente inquietante del Avanti era la sensación al volante. La aceleración no era brutal ni caótica. Era progresiva, constante, como si el coche estuviera siempre un paso por delante de lo que el conductor esperaba. Mientras otros coches transmitían violencia mecánica, el Avanti transmitía precisión. Era un tipo de rendimiento distinto, más frío, más técnico, y por eso mismo más peligroso para quien lo subestimaba. Por dentro, el contraste continuaba. Un interior moderno para la época, con instrumentación orientada al conductor y una sensación más cercana a un gran turismo que a un coche americano tradicional. Nada en él seguía las reglas establecidas, y quizá por eso el Avanti nunca fue comprendido del todo en su tiempo. Hoy, el Studebaker Avanti R2 es considerado uno de los grandes ¿qué hubiera pasado si? De la historia del automóvil americano. No nació como muscle car, nunca quiso serlo, pero terminó siendo uno de los coches más rápidos y avanzados de su época. En el mercado actual, una unidad bien conservada suele situarse entre $80,000 y $120,000, reflejando no solo su rendimiento, sino su rareza y su importancia histórica. Y así llegamos al final de este recorrido por una de las contradicciones más fascinantes de los años 60. Coches que nunca fueron muscle cars, que no nacieron para correr ni para impresionar, pero que escondían una potencia capaz de humillar a rivales mucho más famosos. Después de ver todos estos ejemplos, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos coches te parece el verdadero muscle secreto? ¿El elegante que nadie esperaba? ¿El sedán aparentemente aburrido? ¿O el experimento que terminó siendo demasiado rápido para su propio bien? Déjalo en los comentarios, porque es ahí donde estas historias siguen vivas y donde se cruzan distintas formas de entender la pasión por los coches. Y si te quedaste con ganas de seguir explorando este lado oculto del automóvil americano, te recomiendo ver el último video que publicamos en el canal. Allí hablamos de coches elegantes que escondían un secreto peligroso, máquinas de lujo que parecían tranquilas, pero que eran mucho más rápidas y peligrosas de lo que nadie imaginaba. Es el complemento perfecto a este viaje que acabamos de hacer. Haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa con nosotros por la era dorada del automóvil americano. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo recorrido por la historia sobre ruedas.